sí, buenas tardes. Estamos por arrancar con el tercer encuentro en este ciclo de lectura y hoy día, como pueden ver en la pantalla, vamos por el capítulo 2 que se titula Feminismo liberal, radical y socialista. Hoy día vamos a ver lo que es la parte de la introducción y el apartado 1, que tiene que ver con esa famosa frase de lo personal es político, y vamos a ver el feminismo liberal. Después los feminismos radicales y socialistas quedan para un próximo encuentro. Bien, entonces, introducción. Bueno, si se acuerdan, hasta ahora donde nos habíamos quedado en la historia feminista, podríamos decir, es el libro de Simone de Beauvoir, que salió en 1949. Y ahora vamos a avanzar en el tiempo y vamos a llegar a lo que también se llama la segunda ola del feminismo, que tiene lugar principalmente en Estados Unidos, en USA, durante los años 60, 70. La segunda ola del feminismo está entre comillas, porque creo que también ya hablamos de que algunas corrientes no lo toman como tan tajante esta división en olas, pero vendría a ser la segunda, porque la primera vendría a ser lo que fue el sufragismo, o sea, un feminismo muy concentrado en la obtención del voto femenino. Y previamente a eso en la historia tenemos la Ilustración, que es un periodo histórico en donde, digamos, entre comillas, el hombre, o sí, podríamos, sin comillas en realidad, el hombre hizo énfasis en lo que es la razón, la racionalidad y el pensar, ¿no es cierto? De ahí el feminismo toma algunos, digamos, elementos como que tenemos como herencia también a la Ilustración. Por eso es que algunos no hablan así de olas, sino que, bueno, que para fines didácticos sirve dividirlo así. En esta segunda ola tenemos dos grandes temas. Uno es lo personal es político y el segundo es las causas de la opresión. Entonces ahí entra el concepto de patriarcado. Entonces, basado en los feminismos, podríamos decir, que surgen en esa época, las podemos dividir en tres perspectivas, que es una propuesta de Alison Jagger. Uno, el feminismo liberal; dos, el feminismo radical; y tres, el feminismo socialista, que, bueno, tampoco es un 100% necesario dividirlas así, pero es una división bastante aceptado y yo creo que es bastante útil para empezar a conocer la historia del feminismo. Bien, entonces vamos a lo que según el libro es el objetivo de este capítulo, y lo voy a leer literalmente, textualmente. Dice: exponer las aportaciones hechas por autoras tan representativas de aquellos años en particular y de la evolución de la teoría feminista en general, como son Betty Friedan, Kate Millett, no sé cómo se pronuncia, pero Shulamit Firestone, Juliet Mitchell o Sheila Robotham. Entonces, para conocerlas, me pareció como piola poner una fotito de cada una, que son o sea, en orden de que las nombré, están las fotos de izquierda a derecha, y las puse porque yo medio que no soy muy buena recordando caras, ¿no? Como que uno dice, ay, no es tan importante la cara de estas personas, pero después me pongo a pensar y uno conoce, bueno, en mi caso, que soy bióloga, conozco la cara de Charles Darwin, de algunos biólogos así importantes. Entonces, ¿por qué no conocerle las caras a estas mujeres históricas, ¿no? Yo no las conocía ninguna de las cinco que nombré. Y bueno, Betty Friedan, vamos a hablar enseguida de ella, y Kate Millett, y bueno, está más relacionado con lo que fue el feminismo y el psicoanálisis. Y Shulamit Firestone también fue una feminista que hacía mucho hincapié en lo que son los modelos, ¿no? Como que
las mujeres muchas veces no tenemos modelos, o sea, mujeres a las que seguir. Entonces ella se va un poco a lo que fueron las revolucionarias. Y bueno, después ya vamos a hablar también de las otras dos que están en la lista. Estas mujeres fueron muy importantes porque con errores y aciertos pusieron, digamos, lo que fue la piedra de los conceptos que todavía seguimos debatiendo. Y eso me pasó también a lo largo de la lectura, como que todo el tiempo como que se te van cayendo fichas, ¿no? Decís, ah, mira, lo seguimos debatiendo. Así que son muy capas. Un ejemplo simple es, por ejemplo, el concepto del patriarcado, que bueno, que algunas después lo llamaron sistema sexo-género. Eh, es un ejemplo para que vean que los conceptos que ellas plantearon seguimos debatiéndolos y algunas veces los tomamos y otras veces los cambiamos o los rechazamos. Pero ese sería el objetivo de este capítulo. Y también me parece importante hacer hincapié que, por un lado, fueron autoras importantes en aquellos años, pero también quedaron como parte de la evolución de la teoría feminista. O sea, quedaron más allá que hacer algo en el momento, ¿no? Que también me parece súper importante acordar. Entonces vamos primero a lo que fueron los movimientos de liberación de la mujer, de donde sale, digamos, nuestra frase, lo personal es político. No pude encontrar, o bueno, en algún lado decía de quién es la frase, pero no todas las fuentes coinciden, pero tampoco creo que eso es lo más importante, ¿no? De quién es la frase, sino qué es lo que esa frase significa. Y estamos, imagínense, estamos en los años 60, una época donde la gente empezó a estar con muchos malestares, es decir, estaba la guerra de Vietnam, no sé qué presidente en Estados Unidos fue asesinado. Por eso he puesto ahí la foto de los hippies, de los hippies ahí protestando, como que representa una época de malestar, de descontento, ¿no? Sin embargo, entonces, en ese ambiente, digamos, empiezan a surgir estos movimientos de liberación de la mujer que vienen a ser para las mujeres un malestar más, el cual Betty define como el malestar que no tiene nombre, ¿no? Como que, a ver, algo nos pica, algo nos pasa, ¿qué es? Ahora sabemos cuál es la respuesta a eso, pero en su momento las mujeres todavía no lo tenían tan en claro, ¿no? Que era, digamos, el patriarcado. Existía en Estados Unidos algo que se llama el movimiento, que era un poco de todo, aglutinaba muchas luchas. En Estados Unidos sabrán que la población está compuesta por lo que podríamos mal llamar razas, pero bueno, habían muchos movimientos a favor de la inclusión de los negros, habían movimientos en contra de la guerra de Vietnam, que ya nombré. Entonces las mujeres empiezan a tener una actividad política, que eso está en contraposición a lo que fue hasta los años 50, ¿no? A partir de los años 60 las mujeres empiezan a involucrarse políticamente, y eso está bueno porque les da como una experiencia, y por eso puse ahí que el movimiento fue como un semillero de estos movimientos de la liberación de la mujer. Porque ¿qué fue lo que pasaba? Las mujeres estaban militando en este movimiento. Sin embargo, bueno, el libro lo explica bastante bien, es como, a ver, hay que limpiar el local de la mujer. Eh, También había, por ejemplo, pocas mujeres en posiciones de líder, entonces empezaron a tener las mujeres diferencias que por un lado hacían a la práctica política y organizativa, perdón, se me había ido la imagen, pero ya volvió, y también habían cuestiones teóricas. Entonces entra en un periodo donde las mujeres empiezan a tener un movimiento que ni siquiera se llamaban feministas, sino movimientos de mujeres, y entran como a pelear o en discusión
con lo que era la cabeza o, digamos, bueno, el movimiento en sí. Eso me parece bien interesante porque nos sigue pasando. Sigamos. Entonces, bueno, ahí lo explico un poco de nuevo. Las mujeres, está en letra negrita porque fueron las mujeres que nos encontramos con una marginación de nuestras actividades y una reproducción de la división sexual del trabajo, ¿no? Como que la igualdad de sexos seguía siendo fuente de bromas, como si fuera algo de la esfera privada, y bueno, minimizando los problemas, perdón, de las mujeres. Y bueno, lo que ya dije, fueron invisibilizadas también como líderes. Entonces, las mujeres empiezan a darse cuenta que lo que les pasaba en sus vidas cotidianas debería pasar a formar parte de la discusión política. Entonces, bueno, lo que les comentaba era esto, ¿no? De que empiezan a discutir las mujeres con el movimiento, y habían mujeres que se llaman las políticas que mantenían como causa de la opresión el capitalismo. Sin embargo, después surgen estas nuevas mujeres que en su origen no se llamaban feministas, sino se llamaban mujeres por la liberación, por ejemplo, pero estas feministas eran radicales y para ellas la opresión de las mujeres era la opresión primaria y fundamental en todas las sociedades. Toman algunos elementos marxistas, pero se distancian del feminismo socialista, o sea, ellas no se consideran socialistas. Es como que de alguna manera dicen, no importa en qué tipo de sociedad vivimos, siempre va a haber opresión hacia las mujeres, como que la salida no sería para ellas socialistas. Después estas mujeres políticas que mantenían como causa de la opresión el capitalismo, después devienen en lo que es el feminismo socialista, que dicen, bueno, el feminismo y el socialismo no son incompatibles, entonces se mantienen tanto socialistas como feministas. Después también hay algunas referentes en lo que es el feminismo cultural, que es lo que les hablé de Juliette Mitchell, que tiene que ver con el psicoanálisis, o sea, van hacia un feminismo más cultural. También en esa época surge un debate muy importante, que uno se llama el feminismo de la igualdad y el otro el feminismo de la diferencia. Y también me resultó bien interesante esto, porque obviamente es como que apelamos a la igualdad entre sexos en muchos aspectos, pero estas feministas de la diferencia decían, no, hay que hacer hincapié en las diferencias. Y también tienen un poco de razón, porque, por ejemplo, lo que sabemos todas es que, por ejemplo, la investigación en lo que es la medicina siempre toma como el humano el hombre, o sea, el macho de la especie humana, ¿no? Entonces ahí sí hay que hacer hincapié en la diferencia, porque claramente las pastillas que han inventado para las enfermedades no afectan igual al hombre que a la mujer. Entonces, bueno, me parece que ese debate todavía un poco sigue en pie. Bueno, estas feministas radicales ahora empiezan con lo que son los grupos de autoconciencia, que la idea de estos grupos era de ir de la experiencia a la teoría. Y hay algunos conceptos claves que vamos a ver. Uno es la democracia participativa, que va en contraposición a la liberal, digamos. Porque, ¿qué pasó en esa sociedad? Que empezaron a surgir un montón de movimientos de base, tipo, no sé, centros vecinales, bibliotecas populares, y eso se llama en inglés grassroots y en español movimientos de base. Entonces yo les puse acá una foto de un pasto con su raíz, porque dije, grassroots viene ¿no? de raíz de un pasto, y está bueno porque se entiende perfectamente cómo funcionaba, ¿no? Como que en realidad bajo tierra está toda esa raíz de esa plantita, y lo que alimenta y lo que sostiene esa plantita es
red impresionante de raíces que en muchos casos, o siempre, es mucho más grande, mucho más voluminoso que lo que vemos, que es la plantita. Y además, que también se ve en el dibujito, hay conexiones a través de las raíces con otras plantitas más allá. Y así yo creo que funcionan también realmente esos movimientos de base, ¿no? Así que bueno, estos grupos se basaban en la democracia participativa, es decir, todas participaban, no tenían líderes, todas tenían responsabilidad de todo. Otro concepto es la autoconciencia de su opresión, que bueno, se entiende más o menos, ¿no? Que es como tomar conciencia de que sos una persona oprimida. Y bueno, insisto con esto, que es muy loco, que lo venían discutiendo en los años 70 y estamos en el 2024 y seguimos necesitando esa autoconciencia, seguimos en una sociedad donde muchas mujeres no están conscientes de su opresión. Bueno, la definición de Mitchell, la voy a leer, está literal en el libro, es un proceso de transformación de lo oculto, los miedos individuales en una conciencia compartida de su significado como un proceso social, la liberación de la angustia, la ansiedad, la lucha de proclamar lo doloroso y transformarlo en político. Me parece como una definición bastante linda, ¿no? Que obviamente no sé si voy a liberar mi angustia en los grupos, pero se entiende la idea, ¿no? Por eso la quise copiar a la definición. Luego, otro concepto clave es la experiencia, como que se basaba en una política de la experiencia que tiene que ver con esto mismo, ¿no? El análisis de la sociedad desde la perspectiva de la experiencia personal. Bueno, nuevamente otro concepto clave es la autoorganización, es como que no tenían jerarquía, había un reparto igualitario del poder, no habían representantes, o sea, cada una se representaba a sí misma. Y eso, bueno, son los cuatro conceptos claves de estos grupos de autoconciencia. Y está bien interesante lo que dijo Sheila sobre estos movimientos. Dijo, el movimiento feminista supo crear espacios de participación política que los partidos tradicionales de izquierda habían ignorado. Jan parece que está hablando de hoy, ¿no? Para algunos espacios de izquierda, lo digo. Bien, ¿qué otra cita? Ah, bueno, obviamente hay críticas también, ¿no? A esto tan lindo de juntarse y hablar de todas las cosas malas que a una le pasa por ser mujer, pero en el libro me gustó esto, lo que decía, eran por lo tanto grupos compuestos por una decena de mujeres sin dinero, creo que, no sé, me sentí identificada, en la mayoría de los casos sin poder de cara a la sociedad y a los medios de comunicación, ¿no? Y entonces yo me imagino de pronto, sí, es como que, no sé, nosotras nos juntamos, no sé, en un bar a charlar de todo lo malo que nos pasa por ser mujeres. Y bueno, una cosa que me pareció importante recalcar es como que el debate y el hecho de compartir las experiencias y las ideas empezaron a constituir un fin en sí mismo. Ya se viene adelantando que serían las críticas, ¿no? O que podemos hacer, o las limitaciones que podemos hacer ver sobre estos grupos. Bueno, por un lado, no hay, bueno, también para mí es importante no minimizarlas, ¿no? Pero sí conocer las limitaciones, que las limitaciones tienen mucho que ver con lo que está en el libro de Joe Freeman, tiranía de la falta de estructuras, que lo leímos también nosotras, ¿no? Que ya entendemos perfectamente a qué problemas puede llegar esta falta de estructuras que están ahí nombrados, una carencia de estructura, una imposición de una falsa unidad, problemas de liderazgo, problema de la representación y un exceso en la participación. Es como que, no sé, yo me imagino que van a comprar azúcar y vamos toda la mano a comprar azúcar para que se compre de la marca que todas queramos, ¿viste? No funciona. Sin embargo, como actuaciones debemos recordar que estos grupos permitieron a las mujeres desarrollar su autoestima,
poder hablar por primera vez de sus frustraciones y crear espacios propios. También eran en sí un acto político, no partidario ni organizado, pero era una acción política lo que realizaban estas mujeres. Pero, bueno, el mayor problema que obviamente le vemos es que nunca dieron el salto a la acción política. Y bueno, en la foto lo que pueden ver es un grupo de mujeres que se llamaban Witch, que significa bruja en inglés, pero era, bueno, era la abreviación, era una sigla, digamos, de su organización, pero me encantaron las Witch, no sé, quiero ser una bruja y salir a la calle y quemar mi, no sé, mi sujetador, como dicen las españolas, ¿no? O sea, eh, por eso las puse, porque son muy simpáticas y hacen esas acciones que te dan ganas de participar y pura felicidad, ¿no? Y el compartir y eso. Pero bueno, justamente por lo que tenían estos problemas que ya mencioné, es muy triste, pero hacia 1975 la mayoría de los grupos de autoconciencia se habían disuelto, o sea, murieron, literalmente. Y bueno, no sé, pero otras acciones que, por ejemplo, nos podemos acordar es que, bueno, ya mencioné que salían a quemar los corpiños, ¿no? Que se hacía en todo el mundo en esos años. O también, por ejemplo, me llamó mucho la atención, hay un relato de que salieron a quemar los votos, o sea, es como que decían, no, bueno, estas feministas que habían antes que nos consiguieron el voto, no sirve para nada, y empezaron a demostrar eso a través de la quema de votos, y vos decís, pucha, ¿no? Lo que tantas mujeres han luchado tantísimo, y esta nueva camada de feministas lo viene a minimizar o incluso a criticar, ¿no? Que es una crítica súper válida, pero debe haber sido muy dolorosa para sus precursoras, ¿no? Pero bueno, también había toda esa discusión sobre el legado, ¿no? Como qué tomar y qué no tomar del feminismo previo a esos años, porque también muchas mujeres sabían que claramente el sufragismo fue un feminismo de mujeres de clase media, por decirlo de alguna manera, y no tanto así de las clases más bajas, ¿no? Entonces tenían un montón de críticas válidas. En fin, no me quiero ir por las ramas. Vamos ahora, me encantan igual los grupos de estos, me gustaría seguir hablando, pero vamos al feminismo liberal, que era una de las tres que mencionamos, que era liberal, radical y socialista. Vamos con el liberal. Y bueno, uno cuando dice liberalismo en su definición casi como clásica, bueno, ahora con el presidente actual la conocemos bastante bien a la palabra liberalismo, pero uno automáticamente piensa en racionalidad, universalidad, la importancia concedida a la idea del mérito, ¿no? Como la meritocracia también le llaman, y la distinción liberal entre lo público y lo privado, que digamos que si querés, no sé, vender órganos es una decisión privada, bueno, lo conocemos. No es del todo eso el feminismo liberal, pero tiene que ver con esto. El feminismo liberal en realidad son muchas cosas y mal definidas, ¿viste? Pero si partimos de lo que es el liberalismo, más o menos vamos a ir entendiendo, y ahí estas feministas liberales sabían también lo que dice ahí: la voz del feminismo fue originariamente o originalmente una voz ilustrada y burguesa, ilustrada en el sentido de la ilustración, donde se le daba mucha importancia a la razón. Entonces necesitamos estudiar el feminismo liberal justamente para conocer estas raíces ilustradas del feminismo. Bueno, lo que ellas proclamaban era el derecho de la autodeterminación, la libertad de elección en caso de aborto, el derecho a acceder a la educación y una igualdad de oportunidades que implica ciertas políticas redistributivas. Esos son como las cuatro cosas más importantes del feminismo liberal. Entonces, bueno, repasemos un poco. La racionalidad, bueno,
por qué es tan importante, ¿no? Desde la ilustración y porque claramente solo con la razón se pueden desmontar los prejuicios y las tradiciones. Que eso me parece genial también, ¿no? Porque cuántas veces no nos dicen, no sé, voy a dar un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero la mujer eh, sabe cuidar mejor a los niños. ¿Y por qué? No sé, porque siempre lo han hecho las mujeres, punto, ¿viste? Entonces necesitas una razón para desmontar eso y decir, mira, eso se hace porque está basado en una tradición, pero no tiene ningún otro sentido más allá de la tradición. Después, bueno, está el concepto de la universalidad, que hace referencia a la aplicación de derechos y libertades a todas las personas, sin importar su sexo, supuestamente. Entonces, las feministas liberales promovían la igualdad, pero esa igualdad, para ellas, muchas veces quedaba en una igualdad formal y legal. Eh, por ejemplo, poder contemplarse como seres humanos iguales a los varones que les habían permitido votar, de ser propietarias, etcétera. Y básicamente hasta desde el fin de la Guerra Mundial hasta los años 70, las feministas liberales no salen de estas demandas. Y bueno, ellas también dicen que una vez conseguido la igualdad, automáticamente vamos a ser libres. Y bueno, también le dan importancia a lo que es la autonomía, la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus propias vidas de manera libre e independiente. Son demandas muy importantes obviamente, ¿no? Porque acuérdense que anteriormente no podíamos ser propietarias, no podíamos votar, etcétera, ¿no? Bien, pero obviamente tenemos nuestras críticas. Ahora vamos a ver a esta señora que ya me olvidé cómo se llama, a Betty Friedan, que tiene los dos dedos en V, no porque sea peronista, sino porque la V viene de Victoria, ¿no? De eso, de Victoria, y es un símbolo conocido mundialmente que para mí, entre comillas y paréntesis, los peronistas se adueñaron. Pero bueno, no es el tema de de la charla de hoy. ¿Qué fue lo que empezó a pasar en Estados Unidos? Venía tan linda la cosa, pero se observó que en Estados Unidos la proporción de mujeres que accedió a la educación superior disminuyó, en contrario a lo que pasó en el resto del mundo prácticamente. Entonces Betty dijo que estaría pasando que, que pasa esto en Estados Unidos. Perdón, me distraje un segundo. Ahí está. Betty Friedman dijo, lo que pasó es una trampa. ¿Qué fue la trampa? Nos empezaron a hablar de lo que es la mística de la feminidad. Como diciendo, ay, mujeres, pero el feminismo ha sido un engaño para hacernos trabajar y ahora tenemos que hacernos cargo de la casa y del trabajo. No, 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 el feminismo es una trampa, mejor volvamos a casarnos de jovencitas. Además, en esa época también habían, bueno, ya mencioné la guerra de Vietnam, entonces estar en un hogar y ser ama de casa de pronto no pareció como una opción tan fea. Eso me parece alucinante que haya pasado esto. También a la vez existía lo que se llama la promoción de la nueva mujer, eh, que era una mujer que estaba feliz con ser ama de casa. Eso yo no lo decía muy bien el libro, pero me imagino que los que promocionaban eso eran las revistas o los programas de televisión, no sé muy bien, pero bueno, sí, más o menos lo entiendo, ¿no? Como la mujer, yo me la imagino así, una mujer muy bonita, toda producida, pintada, peinada, bien vestida, no sé, aspirando su hogar, ¿viste? Yo me la imagino así. Y Betty también decía que otra causa de esto era la falta de modelos que ya mencionamos, que no hay muchas mujeres
Sí las hay en realidad, pero no las conocemos. O sea, no hay y no las conocemos para seguir. Como cuando uno es niña, no hay a quien una puede admirar, ¿no? Como ya, insisto, yo conocía a Charles Darwin, pero no tenía así como una mujer bióloga a la que me quería. Ah, sí, sí había, perdón, me fui por la rama y salió mal el ejemplo. Porque estaba la que estudiaba los monos y todo eso, ¿no? Pero bueno, en el feminismo, volvamos al tema, no teníamos estos modelos. Y eso es lo que dice Betty, que fue la causante de que empezaron a disminuir las mujeres en la educación superior en Estados Unidos, al menos. También la educación empezó como a ser de peor calidad y también el capitalismo en esa época adquiere una nueva fuerza como con muchas cosas nuevas, había que comprar más cosas, gastar más plata y bueno, todo eso. Pero lo que a mí me pareció lo peor de todo el asunto fue lo que Betty indica como lo que es el fundamento científico. Al parecer, habían científicos que decían que en realidad la estructura social, o sea, se basaban algunos en el psicoanálisis, en sociología, antropología, no sé qué, pero iban todos al hecho de que en realidad hay una razón científica por la que a la mujer le va bien como ama de casa y que una verdadera igualdad entre hombres y mujeres no sería funcional. Re loco que hayan dicho eso. Y atentaría contra la estructura social. Me imagino que vinieron con el cuento de la familia clásica, no sé. Así que bueno, en resumen, Betty Friedan sacó el libro La mística de la feminidad para poder explicar lo que fue la baja en las mujeres con educación superior en Estados Unidos en contraposición a lo que pasaba en países europeos. Ella, bueno, no sé si lo puse, pero ella lo que también dice es que en Europa lo que estaban surgiendo son muchos de lo que se llaman los estados de bienestar, que eso indirectamente ayudó un poco a que la mujer tuviera una mejor posición. Bueno, entonces si resumimos un poco, la importancia de Betty fue que revivió, digamos, el feminismo en Estados Unidos, que después de la obtención del voto femenino, muchas se habían ido a dormir diciendo, listo, ya está. Es una obra clásica, pasó a pertenecer a las obras clásicas a ser leídas por feministas. Y Friedan también cofundó la Organización Nacional para las Mujeres en 1966. Críticas al libro, bueno, ya mencioné algo que decían muchas mujeres que iba dirigida a mujeres blancas de clase media. Está entre paréntesis porque esa crítica algunas no la toman como válida, pero sí había una ausencia total de análisis del patriarcado, incluso confunde patriarcado con capitalismo. Eso es lo que dice el libro, ¿no? Yo no leí el de Freeman todavía. Y promueve o busca una igualdad jurídica y de participación en el gobierno, una igualdad en el ámbito público, pero no significa una igualdad en la vida real. Chan, ¿no? Parece que está hablando de más o menos de hoy en día todavía. Y después una crítica al feminismo liberal que podemos hacer que hace el libro, digamos, es que no desafía suficientemente al patriarcado, el capitalismo y otras formas de opresión sistémica. Eso me parece también interesante. Bien, entonces si vamos a esto del papel del Estado en las reivindicaciones feministas, podemos decir que, bueno, el feminismo liberal pensaba que una vez resuelto esto de las restricciones legales que impide la participación de las mujeres en espacios públicos, en política, en negocios, etcétera,
o sea, una vez eliminado estas restricciones, se va a resolver todo. Entonces su objetivo era eso, incorporar a las mujeres a la vida pública, a las empresas, al comercio, a la educación, a la política, etcétera. Y en esto lo podemos, bueno, después voy a dar el ejemplo. Entonces buscaban una igualdad legal con la idea de que las leyes son neutras, ciegas y que no tienen en cuenta el sexo de las personas. Todas sabemos que eso es falso, las leyes no son para nada neutras y la justicia es parcial, claramente, la justicia burguesa. Entonces en eso, digamos, hablando mal y pronto, la pifiaban. Además, yo voy a traer el ejemplo de la, ¿cómo se llama? La ley de cupo, que es una ley que, bueno, la conocemos todas, pero por ejemplo en Jujuy hay una ley de cupo que obliga a los organizadores de festivales de que los artistas sean no sé qué porcentaje de mujeres. Y esa ley no resuelve lamentablemente nada porque el problema va mucho más allá de cambiar una ley. Vos podés cambiar una ley, decir, bueno, necesitamos que, ahora en este momento no me acuerdo del porcentaje exacto, me faltó revisar eso, pero ponele el 30%. Entonces, si tenés 10 artistas, 3 tienen que ser mujeres. ¿Y qué hacen los organizadores de los festivales? Se quejan, dicen, no es que no queremos que vayan las mujeres, no hay, y se quieren lavar las manos de esta manera, pero tienen un poco de razón, porque claramente hay menos mujeres artistas, y eso no se debe a que no había esta ley antes, sino que por un montón de cosas que están mucho más, son mucho más parte de lo que es la estructura de una sociedad. O sea, no cambias nada con esa ley, lamentablemente. Entonces, bueno, me parece que las feministas liberales, desde mi opinión personal, la pifiaban en eso, ¿no? De que al cambiar una ley o una restricción legal ya se resolvía todo. Bien, entonces lo que querían, estas mujeres también eran como un poco ingenuas, perdón que lo diga así, pero querían trabajar en colaboración con los varones con el fin de conseguir unos objetivos que eran valorados en las sociedades dominadas por estos, es decir, poder, estatus e independencia económica. Yo creo que estaría bueno primero pensar en qué valores de una sociedad surgen porque son valores de la sociedad o son valores de los varones de esa sociedad. Y bueno, creo que la respuesta más o menos ya la tenemos, ¿no? Pero bueno, estas, perdón que lo diga así, estas ingenuas querían colaborar con los varones para conseguir ser casi igual que ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y claramente después otras corrientes feministas han puesto ahí el dedo y han dicho, no hay que esperar la colaboración de los varones porque los varones sacan una ventaja de una sociedad machista que nadie con ventaja tiene ganas de entregarla así nomás, ¿viste? Entonces, bueno, para mí esto ya es personal, no está en el libro, pero para mí ahí también la pifiaban. Pero bueno, tenían buenas intenciones y además la mayoría eran mujeres de, como se diga, de la clase media, entonces ellas sí aspiraban a eso, a poder, estatus e independencia económica. Y bueno, esto sería todo por ahora sobre el feminismo liberal y muchas gracias por su atención. Erika, yo amé tus Ok, acotaciones. dale, También. voy a hacer eso. Ah, sí, gracias, gracias. A mí lo que me gustaría preguntarte es, Sí, sí, cuando es vos que lo dijiste tenía que hacer de la compra. que cuando buscaste Ahora sí. información sobre cómo, de dónde venía el origen de la frase de lo personal es político, había muchas contradicciones de quién, de la autora, o eso me llamó la atención. Sí encontré una autora de estas
No se me escucha, debo tener mala señal. Ahora sí, En un ahora sí. lugar sí encontré una supuesta autora de esa frase, pero no, no, perdón, como que no es que encontré cosas contradictorias, sino que no era, para mí no fue claro. Sí en un lugar encontré que decía que no me acuerdo de quién era, De pero Carol después en Home. otros lugares decía otra cosa, entonces yo creo que no es seguro que sea de ella. Y ahora no me acuerdo quién era una de las 5, viste, de las que puse la foto, era una de ellas, pero ahora no me acuerdo cuál. Pero sí hay confusión sobre el origen de esa frase. Supuestamente no es de ninguna de esas 5. Sí, de una era, pero no me acuerdo ahora de cuál, y en otro lugar no decía eso. O sea, la fuente de que sea de ella no era confiable. Eso quise decir, digamos. No, lo que quiero decir es que está adjudicado a distintas personas, a distintas Sí, yo mujeres. te escucho El bien. tema es que seguramente surgió por la experiencia de todas y algunas se le adjudicó a alguna que la habrá escrito, lo personal es político, pero es como de consenso. Es decir, sobre la época, más allá de los que escribieron libros como estas autoras que están mencionadas, es decir, hay versiones de gente que escribe sobre gente que les cuenta que empieza a ser distorsionada la realidad bastante. No sé si se entendió. Quiero decir, y además no tiene importancia quién lo dijo. Lo importante es que responde a una experiencia del momento. Eso quise decir yo. Sí, eso para mí Sí, fue eso también, como que de última no importa que. yo no estoy de acuerdo con muchas cosas del libro, por supuesto, como siempre, pero fundamentalmente creo que es algo que ya se ha mencionado en otros y que tiene que ver con este asunto de las estructuras, los liderazgos y demás, que a mí es como que me ponen muy nerviosa cuando las oigo. Primero y fundamentalmente, no sé la experiencia de Estados Unidos, excepto lo que estamos leyendo y lo poco que del momento supe a través de los textos que estamos mencionando las mismas autoras. Pero en general el tema de los grupos de concienciación no es que eso fuera la modalidad del funcionamiento, eso era un aspecto de los grupos, era una parte de la acción de los grupos, la concienciación. Entonces, de pronto acá en este libro están como tomados como el todo, ¿no? Como que los grupos eran de 12 personas. Primero los grupos de concienciación, el tope era de 11 mujeres, no de 12. Tenía que ser números impares. Entonces, y esos eran partes del trabajo que hacían las organizaciones y los grupos feministas. No era que solo los grupos hacían concienciación. Y esta otra cosa que dicen también, de que el problema era que no pasaban a la acción política. Si los grupos feministas de los 60 y 70 no pasaron a la acción política, ¿qué somos nosotras hoy? Sino el resultado de la acción política de las mujeres feministas del momento. Digo, yo creo que hay como ciertos análisis que no responden o no hacen a ver, no, quiero decir, no es que no respondan a la realidad, es que hacen un análisis de la realidad desde un punto de vista que no se ubica en el contexto de la época y de las posibilidades de la época. Y esto me parece que siempre es una dificultad para analizar procesos históricos, sean los que sean, ¿no? No, sí, sí, a mí me parece tal cual lo que decís, Marta. Es medio contradictorio decir que no pasaban a la acción cuando surge en plena guerra de Vietnam, o el tema del Black Power también. O sea, ¿cómo no pasaban a la acción? A mí sí eso también me hace ruido. Es más, rompen con la acción política tradicional del momento, que era precisamente el problema del racismo, el problema de la guerra de Vietnam,
el problema del retorno de las mujeres que había que llevar de vuelta a las mujeres que habían estado por la guerra, Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, en los puestos de trabajo que reclamaban los varones que volvían de la guerra a ocuparlos, y por eso se crea toda esta cuestión de las mujeres como amas de casa, madres de familia y objetos decorativos, como una necesidad de sacarlas precisamente del medio público en el que estaban hasta ese momento, porque los tipos estaban en la guerra. Claro. Es decir, no es casual que se haya creado esa imagen de mujeres que para mí están muy bien descritas, más allá de las revistas, en las poseídas de Stedford de Ira Levin, ¿no? Pero entonces es que las mujeres dejaran de ser las mujeres que estaban teniendo cierta vida independiente para volver a la casa, ¿no? Para dejarles los puestos de trabajo a los tipos que si no iban no tenían dónde ocuparse. Entonces, el trabajo de las mujeres feministas, aún las feministas liberales que trabajan para que las mujeres vuelvan o que piden derechos para que las mujeres vuelvan a la vida pública de algún modo o a la vida de trabajo, no es ocioso o casual, era imprescindible en el momento porque se les estaba negando el derecho al trabajo, el derecho a la independencia económica y por lo tanto a la posibilidad de ser personas no dependientes sino oprimidas. Bueno, retomo lo del debate sobre la frase lo personal es político, que coincido en lo que más o menos plantearon ustedes, que no importa específicamente cuál fue la mujer, pero me parece que en lo que se centra el libro es en plantear una diferencia en relación a los grupos de autoconciencia más ligados a la tradición del feminismo radical versus el feminismo liberal, porque el feminismo radical a través de estos grupos lo que ponía, digamos, a lo que le daba visibilidad era a que aquello que estaba invisibilizado del ámbito doméstico es totalmente constitutivo y es un reflejo claro del lugar subordinado históricamente que tenemos las mujeres en el patriarcado, y eso se ve reflejado en el ámbito doméstico. Entonces, en este sentido, entiendo que hace un contrapunto entre lo que llaman el feminismo liberal, que de alguna manera plantea que deja por fuera de esa reivindicación lo que ocurre dentro del ámbito doméstico, como librado un poco a, bueno, dentro del ámbito doméstico cada una hace lo que quiere, y el contrapunto es, bueno, en cambio, los grupos de autoconciencia que arranca con el feminismo radical, precisamente traen a la vida pública lo que es cómo opera el patriarcado al interior del hogar, y que eso es totalmente relevante y lo tornan en un contenido político a visibilizar, a reivindicar y sobre el que hay que teorizar. Entonces me parece que esa es la centralidad. Y después con lo que decían, yo a ver, en este libro considero que las autoras del libro, entiendo, no son ni marxistas ni socialistas, o sea, creo que se las podría quizás nominar como socialdemócratas, o sea, no me parece que el posicionamiento político de estas autoras sea el marxismo, y me parece que ellas tratan de hacer, por lo menos hasta acá, lo que yo voy leyendo, es que ellas dicen, bueno, estas son las aportaciones valiosas, digamos, tratan de rescatar, incluso lo hacen con el proceso, cuando ellas resignifican o rebautizan o recategorizan el tema de las olas del feminismo, y ellas dicen, arrancan la Ilustración, cuando en cierta nominación o categorizaciones de olas se borra el proceso de ilustración del feminismo en la Ilustración, ya dicen, ya ahí hay un germen, y hay toda una situación, y mujeres incluso que dieron la vida en ese proceso y que plantearon ideas que después germinaron y que fueron, que aportaron a la teorización y al movimiento feminista. Entonces retoman desde antes incluso, y en cada periodo entiendo que rescatan cosas y critican, por ejemplo, en lo que es feminismo liberal o grupos de
de concienciación, ellas dicen, bueno, todos estos fueron los aportes y después en el último apartado dicen actuaciones y limitaciones. Perdón, porque estoy con una gripe tremenda. Pero encontré, hay un parrafito cortito que lo leo, donde ellas están hablando de estos grupos, de los grupos de autoconciencia. Ellas dicen esto. En estos grupos, los contornos entre lo público y lo privado quedaban difuminados, reflejaban el cambio desde la autoconciencia personal de la opresión hasta la elaboración de una conciencia de grupo, lo que podríamos denominar el equivalente a la conciencia de clase, que permitía la transición de la experiencia personal al ámbito político. Los temas que en ellos se debatían eran las experiencias personales en torno a la sexualidad, la familia, la maternidad o los sentimientos, esto es, aquellos temas considerados personales y privados, y por tanto sin trascendencia política, que ahora eran analizados como causas de la opresión de las mujeres y ponían de relieve cómo las relaciones personales son políticas. Con ello ponían en práctica el lema de la época, lo personal es político, a la vez que abrían nuevos espacios para el entendimiento de la política. Esta ya no se reducía a la actuación estatal, sino que, por ejemplo, un grupo de mujeres reunidas en la cocina con la finalidad de debatir su identidad y sus relaciones, escuchar sus relatos sobre esa identidad y decidir cómo alcanzar un reconocimiento, era en sí una actuación política. Estaban creando un espacio público de reconocimiento, compartiendo un mundo común y unos intereses comunes, haciendo de sus vidas mismas una actuación política. Me parece que en ese sentido, perdón, las autoras dicen, bueno, esto está considerado de esta manera, se considera una actuación política, y lo que viene a continuación de este párrafo es ellas traen a las autoras que vienen a presentar cuáles son las limitaciones de estos grupos de conciencia, y entonces ahí hablan de Joe Freeman y de Scholz. Entonces dice cuáles que son lo que Eri puso en la diapositiva. Entonces dice, estas autoras plantean que estos grupos tienen estas limitaciones, pero todo lo anterior es la expresión de cuál es el aporte que estos grupos hicieron al feminismo, qué es lo que se proponían, qué es lo que planteaban. No encuentro que haya una posición de tomar partido de esto no sirve. Yo leí el texto y no es eso lo que veo, porque como les digo, dice por un lado esto, y después dice, bueno, hay autoras que dijeron, bueno, esto tiene una limitación. Es más, ni siquiera en el texto de Joe Freeman, que me acuerdo que lo leímos para el primer encuentro de este año, ni siquiera el texto de Joe Freeman descarta el valor del grupo de conciencia. O sea, Joe Freeman dice, el grupo de conciencia se da en un contexto determinado, en un momento, como relataba Marta. ¿Cuál es el momento histórico en el que surge esto? Bueno, esta es la coyuntura, esta es la situación histórica. Tiene un valor, es importante para el movimiento feminista y para el proceso de teorización del movimiento feminista, y es valioso. Ahora, también tiene limitaciones si vos te proponés un crecimiento o acciones políticas en otro orden, digamos, pero para las acciones políticas que se proponen específicamente en ese momento, es una herramienta valiosa. Yo lo entiendo así. Me parece que hacerle críticas o presentar limitaciones no implica descartarlo o desconocer el aporte fundamental dentro del movimiento feminista. Quería matizar eso. No, creo que, perdón, pero de lo que estábamos hablando era que en algún punto decían que eso no Sí, conducía yo a estoy una de acuerdo acción con vos. política. Sí, que la A presentación eso en fue algún momento, perdón. No, digo que lo que yo planteé fue simplemente a la crítica de Sí, que no conducían al para salto a una acción campo, política, a eso. Lo que nos está pasando, Eri, es que tenemos un delay, porque vos sí, nos escuchás con sí, delay. sí, Pero eso decía el libro, problemas con dar el salto a la acción política. Sí, perdón.
No, dale, pero yo lo que te decía que lo que nos pasa es que como Bueno, vos me parece sí, que nos escuchás más tarde, lo que es que ahí nos pasa de más nuevo. con dar el salto a la acción política. Creo que tengo un delay y no es mental esta vez. No, pero lo que sí entiendo, ¿me están escuchando o estamos hablando todas encima de otras? Bueno, sigo hablando. Que lo que dice Priscila es verdad, el libro hace eso, o sea, es como que por un lado rescata lo bueno y por el otro indica las limitaciones, por eso no es que lo descarta en ningún momento, ¿viste? Como que habla de limitaciones, no de esto no sirve, digamos. Y lo del salto a la acción política sí lo dice el libro, pero yo también lo interpreto como decía Marta, que bueno, que estamos nosotras y tal y cual, que es cierto, pero yo lo interpreto como en la época, ¿no? Como en ese momento, o sea, es como onda, todo bien con ir a quemar corpiños, pero eso no puede quedar ahí. Insisto con quemar corpiños, yo creo que debemos ir a quemar corpiños, chicas. No, mentira, pero sí, es como dice Priscila, según entiendo yo. Igual ahí yo comparto en que tiene una limitación para la acción política. Una cosa es, o sea, por un lado, tiene una intervención política en esto que planteaba. Ahora, que Sí, presenta límites en relación a cuál es la modalidad de organización que propone para la acción política, yo coincido, porque en eso coincido con el texto de Joe Freeman, que por eso también lo propusimos para... A mí me parece interesante la crítica de Joe Freeman. En la parte de acción política está en este párrafo que dice, las autoras dicen, desde su puesta en práctica, los grupos de autoconciencia fueron criticados por su carácter más terapéutico que político. Esto lo dice Scholz. Es que no es... que Pero es una contradicción eso. Para mí es una súper contradicción, porque hablar de que es limitado el grupo de conciencia porque no pasa a la acción, es al revés. Tenés que tomar conciencia para pasar a la acción. Claro. Sí, pero ellas ponen entre paréntesis Scholz. Esto lo plantea Scholz. O sea, Scholz Claro, por dice, eso vuelvo a sí, lo mismo, discúlpenme, pero hay una cosa que es, a ver, yo acá tomo mi experiencia personal, discúlpenme, pero no me queda otra parte, porque es decir, cuando yo entro a UFA, entro a un grupo de concienciación. Mi primer contacto con el feminismo es a través de un grupo de autoconciencia, que nosotros en UFA le decíamos concienciación a los grupos. Entonces, el trabajo, la experiencia concreta tiene que ver con tomar un tema X, dialogar sobre ese tema y de ese tema abstraer y sacar conclusiones que te llevan a una acción política. No podés, es decir, no son terapéuticos en un sentido catártico ni de lejos, todo lo contrario. Operan para llevarte a la acción, te obligan a sentir necesidad de actuar sobre la situación. Son lo más parecido que encontré fuera de un grupo de concienciación a lo que yo planteo son el teatro del oprimido de Augusto Boal, que no es un teatro catártico, sino que es un teatro motivador para una acción política futura. En sí mismo, la única acción que tienen es la de que vos tomás conciencia sin que te metan, sin que alguien te trate de meter la conciencia en la cabeza, sino que te surge a vos de tu propio trabajo sobre la experiencia tuya. Entonces, por eso son de autoconciencia, y nosotros decimos concienciadores y no concientizadores, porque no venía de afuera la toma de conciencia, sino de nosotras mismas. Pero esto te lleva forzosamente a necesitar actuar políticamente después. No te lleva a la parálisis ni a quedarte contenta con que lo viste, te lleva a actuar. De hecho, es lo más movilizador que existe. Disculpen, pero por eso, es decir, hay de pronto hay cosas, por eso dije, desconozco la experiencia norteamericana. No sé cómo operó en las mujeres norteamericanas. Vi cómo operó acá, y acá operaba de ese modo. Es decir, no podías quedarte salías por ejemplo, de una conciencia de trabajar sobre el piropo, y llegabas a la calle que no se te acercara un tipo a decirte hola linda, porque lo matabas directamente. No sé cómo explicarte. La cuestión de que eras
de tomar conciencia de lo que era objetivarte, que no te dijera alguien muñeca, porque era terrorífico. En su vida le volvía a decir muñeca a otra persona. Es decir, tomabas un nivel de conciencia que te modificaba lo vincular a full. Y eso es acción política para el feminismo. ¿Sí? Para mí, lo siento, para mí la acción política es ese también. Es decir, que el ascensorista de mi laburo me dice, hola muñeca, ¿cómo estás? Y yo le dije de todo. Creo que en su vida volvió a decirle muñeca a nadie. Entonces te digo, eso para mí son acciones políticas también. No serán acciones políticas al estilo tradicional de los partidos políticos, claro, pero no somos las feministas tradicionales al estilo de los partidos políticos tampoco. Y esto creo que es algo que hay que entender para entender las diferencias. Y las organizaciones no tienen por qué ser con líderes o de representación. Podés organizarte de mil otros modos. Y como dice el libro también, el feminismo mostró ser muy creativo en sus formas de organizativas y en sus formas de acción política. De hecho, tuvo el teatro más interesante de la época, fue el teatro de las mujeres feministas, precisamente. Bueno, basta, hablo mucho. No, igual habla, estamos para eso, Marta, y aparte para mí está buenísimo, ¿no? Y aparte somos pocas, así que está para que cada una meta bocado. Yo no le resto valor a los grupos. Me parece que la limitación en relación a la acción política es cuando vos crecés como movimiento y querés coordinar y tenés que, indefectiblemente, si crecés como movimiento y tenés que coordinar acciones y tenés que tomar decisiones y ese movimiento tiene un número, porque esto funciona en la medida de que son pocas, pero cuando vos tenés que tomar decisiones, discutir y plantear, bueno, no sé, vamos a hacer tal medida, vamos a ir con tal programa, vamos a tomar, vamos a definir un esquema a continuar, o sea, cuando vos tenés que tomar decisiones y ese movimiento crece, este planteo de la horizontalidad y de que no hay ningún tipo de jerarquía y de que todo se decide entre todas, tiene una limitación desde mi punto de vista que es material real, que es que si son muchas mujeres, es imposible llevar a la práctica la discusión de absolutamente todas las decisiones sin que haya una representación o delegar algunas tareas o dividir tareas o que algunas compañías tengan un rol jerárquico en relación a otras. En ese sentido, yo coincido con lo que plantea Joe Freeman, que es que cuando el número crece y hay que tomar decisiones, y no están aclaradas, no se nombran, digamos, esas representaciones o esa división de tareas, lo que termina ocurriendo es que esa división de tareas efectivamente ocurre, pero no se dice, está lo no dicho, porque es imposible que todas hagan todo. Entonces, la limitación de la acción política yo la encuentro ahí. Eso no le quita para nada validez a los grupos donde las mujeres nos juntamos a conversar, a pensar juntas, y de ahí, por supuesto, que se pueden definir acciones políticas. El tema es que si después vos querés llevar adelante las acciones políticas y tenés un número creciente y numeroso de mujeres, esta lógica de organización, desde mi punto de vista, choca con la realidad de poder llevarlo adelante. No. Pero para mí no son excluyentes, simplemente que la limitación está ahí. Es lo que, por lo menos en mi experiencia, lo que yo vi en los encuentros de mujeres, que empecé a ir de muy chica, cuando tenía 13 o 14 años, y me parecieron experiencias sumamente valiosas, pero después de ahí no salió un programa, digamos, para continuar medidas específicas o acciones o coordinación de actividades discutidas y definidas durante todo el año, sino que el núcleo central era el momento de encuentro de este año, que es recontra valioso, pero desde mi punto de vista, si después vos querés concertar acciones políticas continuadas durante todo un año, si vos querés nuclear a todas esas mujeres que fueron a un encuentro, tenés que tener alguna manera de hacerlo, las pautas de
de las reglas, digamos, del encuentro, no te permiten llevar adelante durante un año entero. Esa es la limitación que yo encuentro, y creo que es la limitación a la que aluden, porque la nombran en Joe Freeman. Pero bueno, no sé qué opinan las demás. Eso es lo que... A ver, primero, los encuentros nacionales de mujeres no eran, era un lugar donde nos encontrábamos mujeres de diferentes sectores, de distinto tipo de organizaciones, para charlar entre nosotras. No era un grupo formal político de acción política. Fundamentalmente. Esto para entendernos, porque de allí no tenía por qué salir una acción concreta de todas nosotras. Lo que salían eran posibilidades de que cada una, desde sus propias agrupaciones, las que estuvieran en agrupaciones, hicieran después durante el año lo que se les diera la gana de acuerdo a la agrupación en la que estuvieran. Eso desde ya. Ahora, de todas maneras, yo creo que uno puede tener una organización horizontal absolutamente, resolver por asamblea, grupo, no sé, del tiempo que cada grupo, la cantidad de gente que cada grupo tenga, tendrá su modo de organizarse, resolverán las acciones y participarán de las acciones aquellas personas que puedan, quieran y deseen hacerlo, sin ningún tipo de obligación, por supuesto, sino por el propio deseo, sino no serían feministas si no parten del propio deseo. Y por otro lado, la horizontalidad no implica que no haya distribución de tareas y que se asuman las tareas de acuerdo a las posibilidades de cada uno de realizarlas de la mejor manera posible o de acuerdo a lo que se plantee entre todas. Esto desde ya no hay problema, no veo por qué no podés hacer organizaciones y por qué las cosas tienen que ser con representación, cuando de hecho nosotros creemos que vivimos una democracia porque tenemos representantes, pero aquellos a los que votamos después hacen cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que supusimos que votamos. Por lo tanto, también es una ficción. Es decir, creo que se nos exige a las mujeres demasiado más que lo que realmente podemos. Hay gente que quiere hablar, me fui. Sí, yo quería decir algo y de pronto me olvidé que iba a decir, pero sí, con delay va a llegar o no. Para mí es como, digamos, lo que dice Marta, de que sí hubo como una acción política, que está buenísimo, ¿no? Aprender a no aceptar que te digan muñeca. Por ejemplo, acá a mí me pasa que el que limpia la universidad una vez me dijo mamita y me recalenté obviamente y le dije, para vos doctora, ¿viste? Pero así de forra, porque a mí no me importa mucho. Pero bueno, creo que la crítica va hacia que eso, no, o sea, es algo político. El grupo sí, porque también lo dice el libro, pero se queda corto porque, por ejemplo, no te dicen cómo responder o sea, eso ya no es parte del grupo, ¿no? Es como dice Marta, sí, te incentiva acciones políticas, pero ya no son parte del grupo. Y creo que eso es lo que quiere decir el libro, como que en eso se queda corto. Y me parece re interesante tu experiencia, Marta, de haber estado ahí, me parece re fascinante. Yo insisto que quiero ir a quemar corpiños, pero por el otro lado, también creo que no es por nada que hayan dejado de existir. Yo creo que los grupos mismos se quedaron cortos, se dieron cuenta que se quedaban cortos y bueno, dejaron de existir. Y la otra es que yo la parte de las críticas la pasé medio rapidito porque para mí se repetía todo lo que ya leímos en el libro de la tiranía de, la, de la falta de estrategias. Creo que ahí, a mí eso, con eso yo lo entendí y me quedó clarísimo, digamos. Y por ahí lo pasé muy rápido pensando que todas lo habían. Ahí terminaste, Eri, porque acá ya se te cortó de repente. Si nadie habla, les recomiendo leer el manifiesto de las SCUM, que es maravilloso, si no lo leyeron. No, yo no leí el manifiesto de... SCUM, del grupo de Ajá. Valerí Solanas. Si ese no lo Sí. leyeron, léanlo porque es fascinante. Es una de las cosas interesantes de la época. Dale, me lo voy a anotar ahora. Va, lo mando al grupete.
Son siglas de inglés que yo, por supuesto, no sé, pero es algo así de como castrar a los tipos, una cosa por el estilo, o sociedad para castrar a los varones, una cosa por el estilo era. Lo de los grupos de conciencia, bueno, dice acá, es verdad que cuando leímos lo de Joe Freeman estaba mucho más extensa la crítica, acá es muy acotada. Lo que me parece interesante digo, para no abandonar lo de Friedan y el feminismo liberal, Betty Friedan. sí, esto que plantea, como haciendo un resumen para compartir o sacando alguna conclusión, yo entiendo que plantea que está bueno que toman el aporte de la ilustración, ¿no? Que toman el aporte de la ilustración, que tratan de trabajar, digamos, en base al concepto de patriarcado, de buscar las causas, o sea, de buscar alguna causa, pero que la limitación es que ante esta posición liberal de lo privado, lo íntimo, es algo sobre lo que no hay que intervenir, y esta apuesta, dicen las autoras, al Estado, de que es el Estado el que tiene que regular esta proclama de igualdad, y entonces se apela únicamente a la igualdad de oportunidades. Lo que ella remarca todo el tiempo es, bueno, igualdad de oportunidades, pero después es una formalidad, porque qué es lo que termina, por ejemplo, cuando dice lo del tema del trabajo, que dice, ellas lo que planteaban es la igualdad de oportunidades para salir a trabajar, pero después, ¿qué es lo que ocurría cuando las mujeres salían a trabajar? No accedían ni a los mismos tipos de trabajo, accedían a los trabajos, lo que sigue pasando hoy en día con lo de la brecha salarial, que tiene que ver con que las mujeres estamos ocupadas en trabajos que son los peor remunerados. Entonces ya en ese momento ocurría que ellas accedían a trabajos, pero los trabajos a los que accedían eran los peor remunerados, lo más relacionado con cuidado y todas las cuestiones que peor se pagan. Y entonces esa supuesta igualdad de, bueno, ellas también pueden salir a trabajar, tienen los trabajos peores pagos. Y al mismo tiempo, lo que no visibilizaban ellas es que eso establecía la doble jornada, porque dejaban por fuera la cuestión de que, bueno, está bien, vos decís, la mujer sale a laburar, ahora tiene laburo y tiene la misma oportunidad que el varón porque puede conseguir un trabajo afuera, pero después cuando llega a la casa se encarga de todas las tareas domésticas sola. Y como que evidentemente esa era la limitación, eso es lo que entiendo yo que plantea el libro. No, sí, está claro, perdón, pero está claro lo que decís, estamos de acuerdo, pero es lo que es lo que va a aparecer después siempre en todo lo que se trabaje como cuestión reivindicativa y se pierdan los objetivos reales. A ver, ¿qué quiero decir? Para mí, de lo que yo pienso es el feminismo, claro, estoy hablando ahora, no del libro ya. Para mí el feminismo es revolucionario, es cambio total de estructuras sociales. Entonces, si vos te manejas con un feminismo de corte liberal, que sería reivindicativo, de modificación de algunas leyes, y etcétera, etcétera, es decir, sí, no tiene sentido si crees que eso es el objetivo. Eso pueden ser pasos o momentos de búsqueda de alivios sociales para las mujeres, pero no los objetivos definitivos. Cuando se pierde el objetivo final es donde se te pudrió, como fue en algún momento con el voto, si se tomó como objetivo final, o con el aborto en nuestra época, ahí se te pudre si te quedas ahí. Eso acuerdo totalmente. Creo que de todos modos es válido, más allá de que no sea, yo me autodenomino feminista radical, más allá de que lo sea o no, no tengo idea, pero creo que sí. Pero esto no me hace creer que las feministas liberales no sirvieron o no fueron útiles también. Lo fueron, claro, con un sistema mucho más acotado para mi gusto, pero fue importante lo que pasó, lógicamente. Betty Friedan fue tan importante como en su momento
Simone de Beauvoir, desde otro lugar y de otra forma, ¿no? O sea, creo que esto es lo más interesante de lo que trajo hoy, ¿cómo se llama? Erika. Erika. Fue lo más importante es esto, es que son las 5 minas que toman relieve en este momento, en este libro, que son importantes para nosotras en todo lo que han dejado como por escrito de lo que era en su momento las acciones que estaban haciendo, más allá de que compartiéramos o no todo lo que pensaban. Sí. Es decir, yo reivindico a las sufragistas, reivindico a todas, ¿no? A las que nos antecedieron y agradezco que nos hayan permitido pensarnos de otra manera. Claro. Sí, acá dice que me parece una buena síntesis, que el feminismo liberal retoma la herencia de la teórica de las predecesoras ilustradas, y que el objetivo principal es acabar con todas las barreras legales, que ese es el eje de actuación, digamos, el tema legal, digamos, de acabar con las barreras legales, pero estaba bueno también. Hay una parte que creo que Soeri no lo llegó a mencionar, por ejemplo, cuando dice que ellas plantean lo del aborto, pero el punto es cuál es el argumento con el que lo plantean, porque ellas dicen, plantean lo del aborto, pero diciendo, tiene que haber libertad de elección porque es algo del ámbito privado. Entonces, Claro. En ese sentido, es muy distinto decir, peleamos por la cuestión del aborto, pero en el contexto de en qué situación se da que las mujeres tenemos que tener el acceso libre al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo. Es muy distinto de plantearlo como algo, sí, político, necesario en el marco de una sociedad patriarcal. Es muy distinto de decirlo como, bueno, que se puede elegir el aborto porque es un tema íntimo y de la privacidad, como si no hubiera en esa decisión o en esa necesidad de las mujeres un reflejo de la subordinación y de la opresión que vivimos las mujeres en relación a nuestras capacidades reproductivas y sexuales. Ese es un ejemplo que me pareció importante. Claro, pero si tomamos otro tipo de crítica y hablamos de Carla Lonzi, podemos criticar el hecho del aborto, ¿no? Como ella se pregunta, ¿en nombre del placer de quién, por quién abortamos? Es otro punto de vista de tomar en cuenta el aborto, el aborto sí o el aborto no. Es decir, esto es para otro día, la discusión sobre el aborto en todo caso. Pero ¿cuál es esa posición, Marta? ¿Cómo sería? La posición de Carla Lonzi es considerar que las mujeres abortamos porque tenemos una sexualidad domesticada también y oprimida y puesta al servicio del placer masculino, en cuyo caso contrario, si vos partís de que tu centro orgásmico es el clítoris y no la vagina, es un espacio, sí bien de placer, pero puesta al servicio de la reproducción, entonces si vos tenés una sexualidad que puede estar separada del placer de la reproducción, podés no tener necesidad de abortar, por ejemplo. Esto es un planteo también que puede ser interesante para empezar a ver un montón de otras cosas. Digo, hablando de esto, de que se quedaba en un aspecto de que el aborto lo tomaba como una cuestión doméstica, ¿no? Bueno, si lo tomamos como una cuestión política, también la podemos tomar en un sentido mucho más amplio políticamente, que solo del ámbito de lo social y lo personal, que tiene que ver ya con una sexualidad colonizada, como dice, no me acuerdo quién, que estuvimos leyendo el otro día, lo de la sexualidad colonizada. Lo saqué de algún lado hace poco y no me acuerdo. Bueno. El otro punto es que en los temas de concienciación, no solo se habla de las cuestiones, digamos, del ámbito privado, ¿no? En la medida en que esto te digo, por ejemplo, si trabajás el tema del salario, de cuánto ganás y por qué, o de quién aporta, también tiene que ver con el ámbito del afuera, con lo social, es decir, los temas que tomás son cualquier tema, o sea, no es
como en alguna parte de esto, no sé en Estados Unidos, por ahí en Estados Unidos sí hablaban más de sentimientos, acá se hablaba más de experiencias concretas que de sentimientos. Entonces creo que esos son aspectos diferentes también, ¿no? Al leerlo me producía distorsiones con otras cosas, con lo que yo tenía incorporado, ¿no? ¿Cómo Y de sentimientos? ¿Cómo? Perdón, pues. ¿Cómo hablan más de sentimientos? En el libro refiere a que los grupos de concienciación se refieren a lo que sentían, a las angustias, y en mi experiencia es más de experiencias concretas respecto a cualquier cosa. Incluso que yo, tema de concienciación, la puerta del baño, por ejemplo, que está bien, es del ámbito de lo privado, pero puede ser un baño público también, no sé cómo explicar, no es a qué te remite la puerta del baño. Es decir, una puerta del baño te puede remitir a una violación también, qué sé yo, te puede remitir a cualquier cosa. Pero, o sea, por eso digo, es decir, el espacio es, los temas son múltiples. Marta, y digamos, en los grupos donde vos participaste, ustedes se juntaban, hablaban de todos estos temas que eran múltiples, digamos, y después, cuando vos te referís a la acción política, más allá del efecto en la vida cotidiana, que no dudo que lo haya No, tenido, aparte, más allá del no, efecto en pero la vida claro, cotidiana que ustedes después desempeñaban en la vida cotidiana de cada una individualmente, digamos, más allá de eso, después como acción colectiva o con más mujeres o en un movimiento más amplio, digamos, no. como ustedes. No, el grupo, a ver, UFA en el momento, cuando yo ingreso a UFA en el 70, UFA tiene unas 50, 60 mujeres, yo no me acuerdo, éramos un grupo de no más de 60, o sea, ahí rondaba esa cifra. El grupo, la acción de los grupos de concienciación era una reunión semanal. Después había otras actividades, se leían libros, se hacían debates, se hacían charlas, salíamos a la calle, se volanteaba, se hacían diferentes actividades. Pero esto era como de consenso, ¿no? Si bien había, a ver si es claro, había figuras más importantes que eran las fundadoras, seguro, pero no, esto no implicaba que tenían mayor peso que las otras. No, yo nunca sentí ni aún ni aún las diferencias de edades se planteaban, no sé si es claro. Cuando yo entro a UFA yo era joven, aunque ustedes no lo crean todavía. ¿Hasta Entonces, cuándo duró UFA, Marta? no, yo entré en el 70, UFA ya estaba desde el 68. UFA nace en 1968. Lo fundan María Luisa Bemberg y Gabriela Christeler, Leonor Calvera y Nelly Bugallo. Gabriela Christeler venía de Italia, María Luisa Bemberg venía de Estados Unidos, traen las corrientes feministas de esos dos lugares. Supongo que los grupos de concienciación tienen que ver con Estados Unidos, evidentemente. Y las otras dos eran argentinas, que acá se conectan con ellas, una de filosofía, que era Nelly Bugallo, era docente de la Facultad de Filosofía, filósofa, y Leonor Calvera, escritora, ¿no? O sea, Perdón, dos chicas, perdón. clases. Que yo te había preguntado hasta cuándo duró. Pero está en el grupo. Está Hasta el 76 por la dictadura militar. 1976 por la dictadura militar nos autodisolvemos. ¿Y Ofra fueron otras o eran las mismas? ¿Cuál? Ofra, donde estaba O'Donnell. No, O'Donnell era el MLF, el Movimiento de Liberación Feminista. Organización. UFA, nosotros somos UFA, Unión Feminista Argentina, UFA. Claro, pero en los carteles, viste, de 1984, O'Donnell está con carteles que dicen Ofra.
OFA, se habrá cambiado Organización Feminista, porque ella era primero MLF, Movimiento de Liberación Femenina, después fue Movimiento de Liberación Feminista y después fue Organización Feminista Argentina. Fue cambiándose de nombre. Pero estaba el grupo Nueva Mujer, estaba el grupo, uy, qué mal que estoy, Alma, que era el de Inescano, varios. Después, bueno, ATEM, mucho más adelante ATEM, pero los primeros eran el UFA, después el MLF, el de María Elena Odone, y después el de Inescano, Alma. Y el Nueva Mujer que coexistía con UFA, que era donde estaba, no me voy a olvidar. Bueno, otra. De donde sale el libro donde está el primer trabajo del trabajo invisible, que lo vimos la otra vez en algún lado, la mención, pero no me acuerdo ahora el nombre. Discúlpenme, chicas, por favor, por llegar casi a la irrupción, pero sí quería escuchar algo, porque las lecturas estuvieron súper buenas, muy interesantes. Me encantó poder leer esta cronología desde el análisis político y pensaba, tal vez al final, pero me disculpo, nuevamente me disculpo porque es la segunda vez que me pasa, pero y ahora ya no son 2 horas, son 3 horas. Entonces, pues nada, espero de verdad poder integrarme la próxima vez más temprano, pero yo las sigo totalmente y las abrazo y todo, y ojalá que puedan seguir con este espacio que a mí la verdad es que me encanta, y las sigo muchísimo y las escucho y espero que podamos seguir en contacto. Muchas gracias. Muy, muy brevemente, porque seguramente ustedes ya hablaron de la lectura. A mí lo que me está llamando muchísimo la atención en estos tiempos tiene que ver con el asunto de la política desde la memoria. Nosotras estamos trabajando en México por esta participación social y política de las mujeres desde la memoria, y es una línea que yo tengo hace un buen rato, hace como unos 20 años más o menos, unos 15 años más o menos, desarrollando como algunas cosas que tengan que ver con la participación social y política de las mujeres. Y una cosa que está muy presente para mí desde el año pasado es el 50 aniversario de la primera conferencia de la mujer que se realizó en México y que se conmemorará en junio del año que entra. Y nosotras estamos acá en un grupo junto con académicas impulsando la conmemoración, Dios mío, estamos impulsando la participación de compañeras feministas para poder desarrollar actividades. Entonces, bueno, pensando en lo que tiene que ver con las lecturas, me parece que hay una cronología olvidada, poco colocada. Me parece que el rescate que se hace, sobre todo en el análisis que se tiene que desarrollar desde todo el tiempo, quienes estamos trabajando y participando y generando procesos de organización y participación, pues este grupo lo cumple totalmente. Entonces, yo creo que colocar el tema de la conmemoración del 50 aniversario de la Conferencia Internacional de la Mujer nos coloca en un momento de revisión de lo que ha sido estos espacios, y lo digo muy seriamente, en la revisión, en la observación del cumplimiento de sus objetivos, y nosotras tendríamos que estar en ello, o sea, sí conmemorando todo este tiempo de lucha y de participación política y social de las mujeres, pero también hacer una revisión crítica de lo que ha sido a la luz de cómo surgieron, ¿no? A la luz de criterios que ahora tenemos también y de los retrocesos que ha habido, de los avances y de los retrocesos. Esa es una de las cosas que me vino a la cabeza después de haber leído este análisis, esta cronología que se hace desde los años 60 y que es un devenir, y que nosotras tenemos ahora la posibilidad de
de tenerlo en la mano para poder seguir avanzando. Entonces, ese sería mi comentario y pues lo dejo a su consideración para que pues nos organicemos, ¿no? Para que nos organicemos en función de esta revisión. Yo le llamaría revisión, observación y llamado a rendición de cuentas, porque aquí sí hay una cosa que se tiene que llamar a rendición de cuentas. Hay tratados, hay convenciones, hay acuerdos que se hicieron, ¿no? Después de la conferencia internacional nos llegó CEDAW, llegó Beijing, llegó Viena, llegó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Belém do Pará? O sea, todas estas convenciones y todos estos tratados internacionales, me parece que tenemos que revisarlos a la luz de lo que tenemos hoy y de si han avanzado o retrocedido o qué, pero hay que analizarlos y pues hay responsables de todo esto y nosotras pues lo sabemos, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Gracias, chicas. Bueno, en los últimos minutos, pero totalmente contundente, nos quedamos. Sí, qué interesante sería tener documentación de lo que fue el foro en 1975, más que en la conferencia de la ONU, ¿no? Pues yo voy a buscar, me voy a meter a relaciones exteriores, porque desde el año pasado estoy con eso, entonces estoy buscando a compañeras que están, bueno, tengo el contacto con la jefa de prensa que estuvo trabajando en este asunto y hay por lo menos 2 compañeras que todavía están vivas, maestra, ¿no? Entonces, eso es muy relevante también, por favor, hay que entender que las mujeres nacemos, crecemos, nos desarrollamos y también nos vamos a otros espacios. Entonces, yo creo que también eso es muy relevante porque hay que darle el espacio y el lugar a las que estuvieron antes. Entonces, por eso voy a ir por allá. Yo no sé si haya habido compañeras o todavía tengan contacto ustedes con compañeras argentinas que hayan estado en esto. Marta, Ludmila, Griet, no sé, compañeras, como si alguna de ustedes, o a lo mejor esa es una tarea que nos tenemos que dar, ¿no? Para ir a buscarlas. No, yo las únicas que conozco pero no estuvieron en el foro, fueron en Bertioga, fue Maggie Velotti, ¿no, Marta? Pero fue en Bertioga, no fue en México. No, en Bertioga yo también estuve, no, pero no estuve lo que ella habla es del 75, Claro. que México no estuve en México. Y en Buenos Aires se había hecho un acto en el San Martín, que estaba nuestra presidenta de ese momento, que era Isabelita, si yo no me equivoco, estaba Isabelita Martínez de Perón, y estaba manejado por el PC también, y a las feministas no nos permitieron la entrada, nos echaron. Ese famoso día que me quedé ¿viste eso que está de entrada por Sarmiento, que es ese salón que es amplio, enorme, en el primer piso, y nos dejaron afuera, no nos permitieron entrar a las feministas, nos echaron. La única feminista que entró fue Sara Torres, que como siempre se filtraba en cualquier lado, pero el resto nos dejaron afuera. Pero no, México no, ni idea. Pero en Bertioga fuimos muchas, en Bertioga ya éramos bastantes en Bertioga. Estuvo Ilse, estaba María Luisa Lerer, estaban un montón. Bueno, muy interesante, compañera. Yo diría que podemos ir Sí, cerrando, ya ¿no? estamos, ¿no? Sí. Ya estamos. Pero bien Rosa Salazar, maravilloso, nos dejó Perdón, grosos. Rosa, ahora te voy a decir Rosa. En una reunión de los Encuentros Nacionales de Mujeres, en el taller de encuentros que estaban, esto no, a raíz de no sé qué sale este tema y lo comento. Y una mujer que estaba ahí, que debía ser del PC, me quería linchar directamente, me decía que mentía, que era mentira, que yo no, eso no era verdad. Decía, lo viví yo, ¿viste? No es que me lo contaron, me pasé a mí misma. Y casi me quería eliminar del encuentro de mujeres por esto, como si fuera culpa mía todavía haber sido echada. Este es el colmo.
No, sí, Claro, fue. por atrevida por contarlo, ¿viste? Claro, ¿cómo se me ría decir eso? Lo que pasa es que en el 75, las feministas distraíamos de la lucha importante. Los grupos de izquierda nos consideraban que éramos unas burguesas, que estábamos distorsionando la realidad, distrayendo a las mujeres de lo importante que era la lucha de clases y no el feminismo. Estamos hablando de ese momento, chicas. La historia es increíble. Si lo vemos lo que cómo fue pasando, es impresionante la cosa, ¿no? Porque, es decir, además de acusadas de burguesas, ojalá hubiera sido una burguesa, ¿viste? Maravilloso, pero yo hubiera preferido, te aseguro. Pero no es mi realidad histórica, ¿no? Nací de hijos, de padres obreros, así que de burguesa nada, pero fantástico. Pero éramos las feministas, estábamos distrayendo a las mujeres de la lucha importante. Así que no veo por qué se asustó, porque en aquel momento era casi lógico que me hubieran echado el PC no se hubiera echado a las feministas, no a mí solas, claro, todas las que intentamos. Bueno. Bueno, compas, nos vemos la próxima. Así es, seguiremos con el